Buen día, Dios los bendiga. Miren, cuando estoy seguro de que he recibido la presencia de Dios y alguien me pregunta en la iglesia, ¿cómo estás? Yo suelo responder, ungido, bendecido y en victoria. Y hago esta respuesta consciente de que el Espíritu está en mí y con mucho gozo y paz. El devocional de hoy se titula Ungiendo a un rey, específicamente al rey David. Primera de Samuel 16:13 nos dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí ocurren dos cosas. Hay un bautismo en el Espíritu que comienza una morada interior en David y que permanece sobre él porque David procuró que el Espíritu permaneciera sobre él. Asimismo, cuando hablo del Espíritu Santo en las semanas de oración, muchas veces pregunto, ¿usted recibió el Espíritu Santo hoy? Y al principio de la semana muchas personas se sienten tímidas o muchos levantan la mano sin saber realmente la seguridad de este hecho. Y al final de la semana sí muchos levantan la mano con la seguridad de que han recibido la presencia de Dios. Asimismo preguntaba un predicador, ¿tienen ustedes la unción celestial? Y allí había un joven que no conocía el término ungir, que no sabía la importancia del Espíritu Santo, no sabía que el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Y ungir viene de la traducción latina que significa aplicar aceite. En el caso de David, el ungimiento de él representaba el descenso del Espíritu Santo sobre su persona, capacitándolo para el liderazgo espiritual. Como bien vimos, se recalca en este versículo que el Espíritu Santo vino sobre David desde aquel día en adelante. En la 2 Corintios 1, 21, 22 nos dice la palabra de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo Jesús y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. El ungimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, es la renovación continua de la morada o la habitación del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero necesitamos un bautismo diario en el Espíritu para que permanezca en nosotros. Por eso Jesús nos llama a permanecer en Él. Por eso David siempre oraba, procuraba hacer la voluntad de Dios, siempre andaba en el Espíritu. Recordemos a ese predicador que cuando por primera vez se le preguntó sobre el movimiento del Espíritu Santo, tenía 18 años y no había experimentado la conversión, pero luego él se puso a investigar, se puso a orar, se puso a ayunar y recibió con poder el Espíritu Santo y se hizo un gran predicador que ganaba a muchas personas. Pero dice, desafortunadamente, después de convertirme en un ministro profesional, gradualmente olvidé lo relativo al ungimiento divino hasta 20 años más tarde, cuando comprendí mi desesperada necesidad. Eso suele pasar mucho y me identifico mucho con esta historia. O sea, cuando uno descubre lo maravilloso que es andar en el Espíritu, recibir el Espíritu cada día, uno procura que eso sea su primera prioridad. Pero fíjense que aquí está un ministro, y me identifico con él, como dije, después de graduarse y de tener tantas cosas que hacer, a veces las ocupaciones de la vida nos quitan lo que es primordial, que es estar en la presencia de Dios. Entonces, después de su desesperada necesidad, él volvió a cada día procurar recibir el Espíritu Santo. Esa es la meta que yo tengo también. Pero necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Una oración para hoy. Padre, ahora quisiera ser de nuevo. Quisiera responder de nuevo gozosamente sí a la palabra del predicador, sí he recibido el Espíritu Santo. Te agradezco que mediante Jesús el Espíritu Santo pueda ser recibido cuando yo lo necesite para alabanza de tu gloria. Dios los bendiga.